Buenas, a mí me tocó hablar sobre un sistema que utiliza el PLC como CIMEX. Bueno, les voy a decir que es un PLC primero, es un Programmer Logic Control, es un controlador lógico programable diseñado para ejecutar procesos de automatización de la industria. Se compone de un sistema operativo, firmware y un entorno de programación que puede soportar uno o varios lenguajes. Estos dispositivos se vienen empleando para la automatización de procesos desde 1970. Desde entonces su tecnología ha ido mejorando y hoy en día ofrecen grandes prestaciones para la industria. En este artículo te explicaremos las claves de la programación en PLC. A diferencia de un computador tradicional, los PLCs o autómatas programables no tienen teclado, ni ratón, ni disco duro, ni monitor. No obstante, sigue siendo un ordenador con su hardware y su software. La diferencia principal que encontramos entre el PLC y un PC normal es que el PLC recibe señales a través de diversos canales de entrada conectados a los sensores instalados en la máquina o procesos que controlan. De la misma manera, dispone de unos canales de salida para transmitir las órdenes a las máquinas y activar procesos automáticos. Un PLC permite controlar y monitorizar en tiempo real los diversos procesos industriales, presentándolas en una HMI, interfaz hombre-máquina, o en redes de control superior. Podemos encontrar sistemas PLC en muchos ámbitos diferentes: control de presas, subestaciones, distribución de gas, petroquímica y cadenas de producción, etc. Aquí en estas imágenes se muestra un sistema de PLC conectado a una PC y a un C-Trans. Aquí lo pueden en la máquina 2, en la foto 2, perdón, como es una conexión de un sistema de PLC en red. Bueno, la programación en PLC. Programar un PLC implica generar un conjunto de instrucciones y de órdenes que provocarán la ejecución de una tarea determinada. Podemos decir que un programa es una respuesta predeterminada a todas las combinaciones posibles de estados de la información que recibe. La programación en PLC se compone de diversas fases. Y aquí vamos a hacer 5 fases. La primera es definición y análisis del problema. En primer lugar, debemos identificar cuál es la necesidad que queremos resolver a través de la controladora programable, qué resultados nos debemos proporcionar el sistema, qué datos o información nos hacen falta para poder determinar la respuesta de la máquina. 2. Definición de la arquitectura del automatismo. Definimos el hardware de la controladora. Una vez que sepamos cuál es la información o los procesos que necesitamos monitorizar, configuraremos las entradas de la controladora para que pueda recibir los datos que se recogen a través de los sensores. Se definen también las salidas a través de las cuales se activarán los procesos y factores como la redundancia o el diagnóstico. 3. Diseño de los algoritmos. Un algoritmo consiste en una secuencia de los pasos requeridos para ejecutar una tarea. Así se diseñará el método para la toma de decisiones. 4. Programación de código. Con todos los procesos definidos pasaremos a redactar las órdenes que nos permitirán comunicarnos con la máquina. Para ello se emplean los lenguajes de programación. 4. Depuración, test y verificación del programa. La última fase implica una serie de tareas orientadas a comprobar el correcto funcionamiento del programa. Se detectan posibles errores en la comunicación y se hacen las correcciones oportunas para garantizar una óptima ejecución del automatismo programado. Lenguajes de programación en PLC. Los lenguajes de programación en PLC se componen de una serie de símbolos, caracteres y reglas de uso que fueron diseñados para poder establecer una comunicación de los usuarios con las máquinas. Es el código mediante el cual somos capaces de crear un programa con instrucciones para controlar el funcionamiento de cualquier proceso o máquina industrial. En la actualidad, el estándar internacional IEC 6131 define los principales lenguajes de programación en PLC. Número 1. IL, Instruction List. Es un lenguaje de texto y es el lenguaje de programación más antiguo. En realidad es la base del resto del lenguaje y se emplea cuando las computadoras no tienen capacidad gráfica. El IRL es un lenguaje de bajo nivel y recuerden al lenguaje ensamblador.
En este lenguaje todos los programadores pueden ser traducidos a una lista de instrucciones. El control del programa se consiste a través de saltos y de llamadas a funciones, como se muestra en la figura de abajo. LD, Ladder. Es un lenguaje gráfico y es de evolución del lenguaje IR. El lenguaje Ladder se conoce también como diagrama de escalera, ya que su estructura recuerda a la de una escalera. Se compone de dos niveles verticales, alimentación, y dos horizontales. Las instrucciones se colocan en el lado izquierdo y las salidas en el lado derecho. El procesador de PLC interpretará los lados de abajo y arriba y de izquierda a derecha. Aquí hay unas imágenes que nos ayudan a ver cómo es este método de escalera. 3. FBD, Function Block Diagram. Es el lenguaje gráfico que define la función entre las variables de entrada y las de salida. En este lenguaje se utilizan bloques de símbolos lógicos. Aquí se ven los bloques y las entradas y salidas. 4. ST, Structured Text. Es un lenguaje gráfico que define la función entre las variables de entrada y las de salida. Recuerda el lenguaje de programación C y al de Pascal. Se compone de una serie de instrucciones que se pueden ejecutar de manera condicionada. Aquí podemos ver una cómo se debe hacer más o menos. Es un lenguaje sencillo, pero pues puede tener mucho más. Entonces, para comunicación entre dos o más PLCs, la comunicación entre dos o más PLCs o controladores lógicos programables es posible a través de conexiones especiales construidas a base de reglas que permiten la transferencia de datos e información entre cada uno de estos. A este tipo de reglas se les conoce como protocolo de comunicación. Los protocolos de comunicación entre PLCs más conocidos son Profibus, Fieldbus, Modbus, DivisionNet o Interbus. Bueno, por mi parte es todo. Espero que les sirva esto. Hasta luego.